Buenas. Hoy este día me tocó nuevamente compartir la palabra del Señor. Es una gran responsabilidad y un gran privilegio, ¿verdad? Y siempre lo he dicho y siempre lo repetiré porque eh, es cuando empiezan los nervios, es cuando empiezan todas esas cosas, ¿verdad? Pero es bonito y es bueno porque así aprendemos y aprendemos y más que todo avanzamos hacia la madurez que Dios quiere que tengamos como creyentes, ¿verdad? Y vamos a enfocarnos en primera de Corintios 2, capítulo 2, del versículo 1 al 5. Vamos a enfocarnos un poquito a lo que es el mensaje principal. Hoy en estos días de pandemia, a nosotros como maestros se nos ha dicho que debemos de quitar todo lo que es depurar, se le llama, ¿no? Quitar todo lo que es paja, todo lo que es sin que afecte lo principal, que son los aprendizajes esperados. Entre más compacto y más práctico lo hagamos el mensaje, pues es más sencillo para los alumnos para que lo aprendan. Entonces, eso es el propósito de por qué agarré este tema. No hallaba qué decir, qué hacer, porque a veces nosotros humanamente pues dependemos completamente a veces de lo que nosotros, las experiencias, pero realmente no debe de ser así. A veces comprometemos el mensaje que debe tener lo principal, que a veces olvidamos. Podemos meter muchas experiencias, muchas cosas, pero olvidamos lo principal y más importante, ¿verdad? Entonces, este día queremos aprender uno de los puntos principales de lo que habla toda la palabra de Dios y el mensaje que incluye ahí, ¿no? Que es como les digo, lo que no se debe de olvidar. Podemos usar diferentes formas, técnicas y cualquier cosa, pero si olvidamos lo principal, el mensaje de Dios, estamos perdidos, ¿verdad? Y ya mientras que usted ya lo encontró, vamos a leerlo. ¿Qué les parece? Lo voy a leer en la versión Reina Valera y después lo voy a leer en una versión que se llama de traducción del lenguaje actual. Y vamos a mezclarlos, ¿verdad? Para que vea el mensaje. Fíjese, yo se lo leo primeramente en la Reina Valera, revisión 60. Dice así: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora se lo voy a leer en una traducción del lenguaje actual y dice así: hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes de Dios que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos, dice. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Entonces, se fijan la diferencia que hay entre una versión a otra versión. Entonces, a veces para mí a veces es más comprensible las nuevas versiones, porque así entiendo a veces lo que es a veces palabras que no entendemos fácilmente, ¿verdad? Entonces, fíjense, vamos a entrar a la introducción, pero antes de entrar, ¿qué les parece si oramos para que Dios nos guíe, para que Dios nos dé esa estabilidad para poder expresar lo que Dios quiere expresar a través de este mensaje? ¿Ok? Y vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos
da, Señor, instrucción, es la que nos enseña, Señor, es la que nos redarguye, principalmente a nuestras vidas, y después, Señor, que sean de provecho para nuestros hermanos, Señor, para que sean edificados en tu palabra, no en el mensaje del predicador o de algún otro que quiera meter su sabiduría humana, sino en tu mensaje, Señor, queremos enfocarnos. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ayude, nos guíe y nos dé esa confianza para hablar tu palabra, porque sabemos que no es nuestra palabra, sino es tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y estando así, yo creo que ya siento un poquito más de paz, porque por más que te prepares, por más que tú estudies, realmente a veces te pierdes humanamente, ¿verdad? Entonces, si el Espíritu te guía, el Espíritu es el que te va a enseñar, ¿verdad? Las cosas. Y si lo hacemos por guiados, pues mucho es lo mejor que podemos encontrar y lo que podemos hacer, ¿verdad? Dice que el capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, vamos a hacer un pequeño recuento. Recordaremos la temática de esta carta, gira alrededor de los problemas internos de la iglesia en Corintios y es que estaba atravesando, y por medio de esta carta Pablo que pretendía solucionar estos problemas. El capítulo anterior habla de lo inútil que es la sabiduría humana y el gran contraste que existe en la sabiduría de Dios, la cual se revela en la predicación del Evangelio, cuyo tema central es la cruz de Cristo. Si nosotros olvidamos eso, lo que Dios hizo en la cruz, Jesucristo hizo en la cruz, podemos hablar el tema que ustedes quieran, me pueden decir la doctrina que ustedes quieran, pero si olvidamos lo principal que es la cruz, lo que Jesús hizo en la cruz, estamos completamente perdidos. Si nosotros nos centramos en todo lo que dice la palabra de Dios, es el foco principal, el personaje principal, quien debe estar enfrente se llama Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. ¿Okay? Muy bien, parece que el apóstol está enseñando que ni la retórica, ni la sabiduría humana, ni las mejores técnicas de enseñanza y elocuencia son capaces de cambiar al hombre, como lo hace el mensaje de Cristo y este crucificado. Y la forma eficaz de cómo lo presenta. Fíjense cómo lo presenta. Vemos que el mensaje es sencillo y cualquiera lo puede entender. El sacrificio que hizo en la cruz es tan sencillo, pero a la vez tan complicado. Fíjense, es tan sencillo que un niño lo puede entender, pero tan complicado como un doctor o alguien que estudia la palabra. Son cosas que a veces son complicadas si no es revelada por el Espíritu Santo. Entonces podemos, como le dice Pablo, puedes usar la mejor técnica, puedes usar el mejor método, el método que tú quieras estudiar por la palabra, pero si no hay la esencia de lo que es de su Espíritu, lo que nos enseña, lo principal, pues nos perdemos, ¿verdad? Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En primer lugar, el éxito de la proclamación del mensaje del Evangelio no radica en la excelencia de la oratoria o la sabiduría humana, sino, como le decimos, en la presentación de Cristo y lo que hizo en la cruz el Señor Jesús, ¿verdad? Pablo les dice a los corintios que cuando fue a ellos no llegó con excelencia de palabras o como un sabelotodo, ni tampoco impresionó con su oratoria, sino que con una sencilla pero efectiva predicación de Cristo. Y fíjense lo que hizo él. Si nosotros vemos, él acababa de venir de un, ¿cómo se llama? De lo que es Atenas, pero me estoy adelantando. Fíjense, cuando llegó él, cuando llegó él a Atenas,
primeramente llegó con una sencillez aquí a Corintios. Vale la pena advertir que Pablo llegó a Corintios desde Atenas, dice, donde había intentado por primera vez en su vida presentar el evangelio de manera aceptable para los filósofos. Quiso hablarle como filosóficamente, quiso ganárselos con sus propios atributos que él tenía, porque de que estaba preparado Pablo, claro que lo estaba preparado, pero fíjense, se había reunido con algunos filósofos en el Areópago y había tratado de hablarles en su mismo lenguaje. Y esto está en Hechos 17 del 22 al 31, si alguien lo quiere estudiar, si alguien lo quiere ver y lo quiera confirmar, así como esos bererianos que buscaban y decían, a ver qué dijo Pablo y vamos a investigarlo. Ok, en Hechos 17 del 22 al 31. Y fue ahí donde tuvo uno de sus pocos fracasos. Quiso comprometer el mensaje a una sabiduría filosófica, a una sabiduría oratoria, cuando realmente no es así el mensaje, sino que debe tener, su sermón terminó en filosofía, produjo muy pocos resultados. Y fíjense, y como les digo, lean por favor Hechos 17 del 32 ahora al 34. Tuvo pocos resultados en la forma, en la técnica, en la forma que usó Pablo para buscar exponer la palabra así, ¿verdad? Es posible que se dijera a sí mismo, no voy a volver a repetir esta experiencia. Y con esa mentalidad es como llegó a lo que es a Corintios. Con eso dijeron, ¿sabes qué? No vuelvo a mezclar mi sabiduría humana y comprometer el mensaje principal. A veces nosotros comprometemos con nuestra sabiduría el mensaje y lo perdemos todo. Pero si nosotros hablamos, como le digo, desde ahora contaré la historia de Jesús con la máxima sencillez. No volveré a intentar envolver en categorías humanas. No pretenderé saber nada de nada más que de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Entonces, con esa mentalidad llegó Pablo a lo que es a la región de Corintios. Fíjense, es indudable que la sola historia de la vida y la obra de Jesús sin más adorno tiene un poder inigualable para mover los corazones. Realmente el mensaje de la cruz, eso es lo que tiene. Si vemos lo que él habló en su anterior mensaje allá con los atenienses, dice que algunos creyeron juntándose con él, dice, en las cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Entonces se ganó muy pocos, pues realmente los demás dijeron, pues otro día te oiremos, Pablo, lo que tú traes. En pocas palabras, no me interesa y eso fue lo que realmente trajo ese mensaje para ellos con la forma como lo expuso Pablo en Atenas, ¿verdad? Dice, posiblemente esto lo desmotivó al ver que a pesar de su increíble discurso no logró la conversión de la mayoría de los atenienses, y por eso cuando llegó a Corinto no quiso utilizar el mismo método, sino que se dedicó a predicar de manera sencilla a Cristo y hablar acerca de la esperanza que hay en su muerte y resurrección. Con la afirmación, cuando fui a vosotros como para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. El apóstol revela el principal propósito. Dice, anunciar el testimonio de Dios, no de Pablo, el testimonio de Dios. Por lo tanto, su objetivo, dice, era el de predicar no un mensaje basado en la sabiduría humana o con la influencia filosófica de su tiempo, sino basado en el sacrificio de Cristo, el cual salva a todos aquel que cree. Ahora bien, sabemos que Pablo era una persona preparada. Claro que era preparadísimo. Había estudiado en Tarso de Cilicia, a los pies del reconocido maestro Gamaliel, educado en todos los rigurosos ritos religiosos como un fariseo. Pero si vemos Tarso de Cilicia, era un lugar donde se promovía mucho lo que era
la oratoria, la filosofía y todo eso, pero junto con eso también estudió lo que es las más estrictas, el judaísmo, ¿verdad? Que nosotros que lo conocemos. Fíjese lo que aprendió él. Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, dice, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de vuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Y le está diciendo, como diciendo, me estoy comparando como judío, ok, aquí están mis credenciales, aquí está mi currículum, y empieza a explicarlo, ¿verdad? Y fíjese, pero también es muy seguro que allí llegó a conocer las corrientes filosóficas y poéticas, que en ocasiones citó como algunas, fíjese, yo no sabía esto. Y como nosotros creemos, decimos, es que en la Biblia dice, voy a citarte uno por lo que dice. Fíjese lo que dice, porque en él vivimos y nos movemos, y somos como algunos de vosotros, de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y esto lo dijo en Hechos 17:28 por un siciliano. Así se llama este poeta. Otro poeta, fíjense, que me sorprendió. Uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Esto está en Tito 1:12 y lo dijo Epímenes. ¿Ok? Pero el que más me sorprendió fue el siguiente. Y no sé si ustedes no sé si han oído, dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Primera de Corintios 15:33. Y fíjense, lo dijo un Menandro, un poeta, un filósofo que en ese tiempo estaba. Se lo vuelvo a repetir, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Como Pablo citó en la palabra a estos filósofos, poetas, y a veces nosotros decimos, ¿cómo influye, verdad? Entonces, y aún así, fíjese, desde que estaba preparado en cuestiones filosóficas y en cuestiones de oratoria, en cuestiones poéticas, lo estaba súper preparado, como judío hablaba perfectamente su idioma natal, y cuando él se lo permitió, fíjese, y cuando él le permitieron hablar, dijo, hey, dice que cuando habló en lenguas hebreas, y dice que él levantó la mano y hubo un silencio, y empezó a hablar en lenguas hebreas. Hechos 21:40. También habla el griego, dice, cuando comenzó a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribunal, si se me permite decir algo, y él dijo, ¿sabes griego? Le dijo. Entonces uno de los que los estaban custodiando estaba diciendo, ¿sabes griego también? O sea que sabía griego, hebreo, sabía filosofía, sabía oratoria, sabía poesía. Entonces, de que estaba preparado Pablo, lo estaba. Pero como le digo, no quiso comprometer el mensaje nuevamente, como lo hizo en Atenas, y dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a enfocar nomás en lo que Jesús hizo y lo que Dios quiere que el mensaje, lo que aprendamos, ¿verdad? Dice, todo esto nos enseña que Pablo era un verdadero intelectual en su tiempo, y la belleza literaria de sus cartas son un gran testimonio de ello. Sin embargo, también podemos notar la sencillez al momento de presentar el mensaje del Evangelio, tratando de no contaminar el mensaje de salvación con las técnicas filosóficas de su tiempo. Logró mantener el tema principal de Cristo y este crucificado. Entonces, fíjense, podemos tener mucha capacidad, podemos haber leído mucho, pero si realmente no nos enfocamos al mensaje, estamos desenfocados. Así como cuando la cámara desenfoca y vemos que se ve opaco, así también a veces nos desenfocamos nosotros, y cuando se pierde la nitidez, lo que nosotros queremos grabar, pues nos perdemos, ¿verdad? Dice, el mensaje predicado con humildad. Si nosotros vemos el siguiente, fíjese, cuando dice que el camino a lo más íntimo del ser no pasa por la cabeza, sino que pasa a través del corazón. Entonces, fíjese, el camino a lo más íntimo del ser no pasa por la cabeza, sino
pasa por el corazón, dice, ¿verdad? Muy bien. Y dice, estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Dice que cuando llegó Pablo aquí a Corintios, en el segundo lugar, la efectividad de la predicación del mensaje del evangelio radica en que el predicador lo presente con toda humildad. Cuando Pablo llegó a Corintios, no presentó una actitud de excesiva confianza, aun cuando pudo hacerlo debido a sus increíbles dotes intelectuales, sino con humildad se sujetó a la completa dependencia de Dios. Yo he oído muchas personas que dicen, es que Judas tuvo el mejor maestro, y sí lo tuvo, Jesús, que tuvo las mejores compañías, los 12 apóstoles, claro que lo tuvo. Pero si yo te volteo la tortilla, si yo te veo como maestro, yo te estoy hablando como maestro, si tú no tienes bien fundado o bien como claros tus objetivos o claros tus aprendizajes esperados o tu técnica que vas a usar para lograr lo que tú quieras que aprendan tus alumnos, si no usamos adecuadamente, como les digo, objetivamente lo que queremos, si nosotros no estamos bien fundados, si no sabemos ni lo que queremos, ¿cómo vamos a esperar que un alumno te resulte o te entregues tus tareas de investigación, lo que tú quieras, si tú no le explicas lo que debe buscar o comprender como debe de ser? Si tú no le dices claramente, quiero estos parámetros, y los ponemos a veces en cuadritos, a veces hasta lo guiamos y decimos así lo queremos, e incluso a veces nos tomamos videos y lo hacemos primeramente y después queremos que nuestros alumnos lo copien y lo repitan, y así es lo que queremos, ¿verdad? Y entonces a veces así de claros tenemos que hacer como maestros y objetivos a lo que queremos lograr. Pero si a veces ni estudiamos ni sabemos qué objetivo, qué es lo que queremos lograr, a veces tenemos los temas, a veces ni siquiera los leemos, y ni siquiera entregamos lo que es, ¿cómo se llama? Lo que tenemos que entregar cada semana o cada día por nuestros alumnos. A veces ni sabemos ni qué queremos. Dentro de esto del magisterio hemos tenido experiencias de que no son claras, ni son a veces lo que se nos pide, a veces es tan vago y es tan irreal. Entonces un día se nos dice una cosa y otro día nos escudamos, es que la secretaría dice esto, y entonces todo lo contrario que se nos dijo en un consejo técnico, todo lo que contrario, lo que nosotros queremos de nuestros alumnos. Y a veces, como les digo, no tenemos claros los objetivos ni las metas que queremos alcanzar, y mucho menos explicándolos sin, pues menos vamos a encontrar eso. Y a veces eso sucede dentro del evangelio. A veces no somos claros, a veces no leemos, a veces creemos saberlo todo, como dijo Pablo, yo no vine como un sábelo todo, sino lo que hice es someterme a lo que Dios quiere hacer con mi vida, y adelante, y no comprometer el mensaje que era el de Jesucristo, ¿verdad? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora, llegó con temor. Aquí debemos de tener cuidado cómo lo entendemos. No era un miedo por su seguridad, o todavía menos porque estuviera avergonzado del evangelio que predicaba. Era lo que se llama la tremula ansiedad de cumplir un deber. La misma frase que usa aquí de sí mismo, lo aplica de la manera en que debe servir y obedecer a sus amos, los esclavos concienzudos. Es como cuando a veces podrás saber, como le digo, muchas cosas, pero si hay en ti una ansiedad, a veces que te sudan las manos, que sientes un nudo en el estómago por decir, no, realmente no estoy preparado, no estoy, sí puedes estudiar mucho,
pero realmente a veces tú temes a equivocarte al mensaje principal. A veces, como le digo, nos perdemos cuando hay un temor, se te olvida hasta el mensaje, se te olvida qué vas a decir, qué voy a hacer, qué voy a introducir. Entonces, todas esas cosas se te olvidan en un momento se llama pánico escénico. No sé cómo le pusieron aquí, tremula, ansiedad. Pues yo lo que yo sé es que es pánico escénico. Entonces, eso es lo que quiere decir aquí. Dice, el actor realmente que quiere hacer las cosas, dice, es el que siente temor, aunque lo haya practicado toda su vida, y cada vez que sube a escena siente ese miedo, siente esa ansiedad por más que todo querer lograr el objetivo principal del mensaje, o en este caso de la obra de arte que está haciendo, ¿verdad? Entonces, fíjense, en sus palabras el apóstol dice que se presentó delante de ellos con debilidad. Esta palabra a veces es traducida como enfermedad. Dice, en 2 de Corintios también resulta su débil condición, dice, porque a la verdad, dice, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Se cree que Pablo era una persona que cuando tú la mirabas decías, este es Pablo. El apóstol que escribió tantos libros, y realmente dice que lo menospreciaban por su forma corporal, porque se miraba débil, incluso enfermo, y fíjese lo que dice aquí. En una ocasión confesó que tenía un aguijón en la carne y le había pedido a Dios que se lo quitara, pero se le había dado para que no se enalteciera, y mucho exaltara, perdón, o enalteciera, y para que la gente, esto está en 2 de Corintios 17, del 7 al 8. Yo se lo voy a leer. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, vemos que Pablo, pues es como todos nosotros. A veces creemos que tenemos el mejor mensaje, la mejor técnica, e incluso ese es el problema que había en Corintios. Había 4 divisiones. Una dijo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, pero el más peligroso que yo hemos estudiado ahí un poquito en eso, dice que había uno que decía: yo soy de Cristo. Entonces era Cristo exclusivo de ellos y nadie más lo tenía. A veces habemos en este tiempo gente que cree que nomás tiene a Cristo y nadie más lo puede tener. ¿Por qué? Porque algunos creen que hacen todo perfectamente, ayunan, diezman y todas esas cosas, y muchas veces y creen que es exclusivo de ellos Dios, Jesús, y nadie más lo puede tener, pero siempre y cuando tú hagas lo mismo que ellos. Y eso es el error que ellos tenían, que muchos se jalaban para con Pablo, muchos con Pedro, pero muchos con Apolos, y otros, como digo, la exclusividad de Dios. Y a veces eso es desviar el mensaje, quitar el mensaje, cuando el mensaje es sencillo y es claro y es contundente, que es Cristo y lo que Él hizo, no lo que uno haga por Él. Como si uno se ganara la salvación, cuando realmente la salvación nos la ha dado Dios y gratuitamente. Y como le digo, nos perdemos a veces el enfoque. Dice, basado en lo que les dijo a los Gálatas, se cree que este aguijón en la carne era una enfermedad en la cual era visible a su cuerpo. Dice, pues vosotros sabéis que a causa de esa enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciaste ni me desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Dice, antes bien me recibiste como un ángel de Dios, como a Cristo
Jesús. Se cree que Pablo tenía un problema en los ojos, porque en el siguiente versículo en Gálatas 6:11 dice: mira con cuán grandes letras escribo de mi propia mano. Se cree que Pablo tenía, como le digo, problemas de los ojos, y cuando tú lo mirabas, dice que a lo mejor le salía pus de sus ojos, y tú mirabas, ¿qué es Pablo? Pero aún así, cuando traía el mensaje y Dios lo respaldaba, dice que él sentía el amor, el propósito por lo cual él iba. Dice que aún así lo miraban como si fuera un ángel, como un mensajero de Cristo, ¿verdad? Por tanto, cuando se presentó delante de los corintios para anunciar el mensaje de evangelio, llegó con toda humildad, reconociendo sus debilidades y confiando, fíjese, nada más confiando en el respaldo de Dios. Es importante que el predicador del evangelio no se exalte a sí mismo, no debe olvidar que solo es el mensajero y que la gloria es para el dueño de este mensaje. Realmente, como le digo, somos los carteros. Si realmente si yo fuera un cartero, yo trajera la carta y yo te la entrego a un usuario o a alguna persona que le llega la carta, no tiene por qué darme las gracias, no tiene por qué abrazarme y decirme, oh, qué buen mensaje me trae, cuando realmente el que te envió el mensaje, a él es el que debes de darle ¿cómo se llama? Abrir tu corazón, abrir todo lo que él te tiene que dar. Nosotros simplemente, como le digo, traemos el mensaje y te lo damos. El que debe tener toda la gloria no es el mensajero. El que debe tener toda la gloria se llama Jesucristo, y Él te ha dado unas cartas, Él te ha hecho lo que ha hecho por ti, y ese mensaje quiero que no se te pierda. No son habilidades, no son tus dones mensajeros, no. Tú no eres nadie, tú eres nomás simplemente el que trae la carta y le entregas. Así somos, y así debemos de tomarlo. También agrega que cuando visitó Corintios lo hizo con temor y temblor, lo cual sugiere una ansiedad, y con ambas palabras el apóstol quiere describir una ansiosa actitud al presentar el mensaje del evangelio. Lo cierto es que cada predicador no debe permitir que el exceso de confianza se apodere de él. A pesar de su preparación tanto espiritual como académica, debe mantener una actitud de temor y temblor reverente al momento de presentar el mensaje del evangelio. Solo así el Señor se glorificará. Y como le digo, no perdernos. Fíjense, llegó con resultados, no solo con palabras. Dice que la verdad indiscutible, lo vamos a ver más, dice que llegó con algo, dice, el mensaje predicado con el respaldo del Espíritu Santo. No vino nomás con solo la palabra y el mensaje, sino con el respaldo del Espíritu Santo. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En tercer lugar, fíjense, la efectividad de la predicación del mensaje del evangelio radica en el respaldo del Espíritu Santo. Si alguien quiere ser exitoso en este noble oficio, debe estar consciente que no lo logrará sin el respaldo del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Lo podemos ver perfectamente en la vida del mismo apóstol, tal y como lo demuestra Lucas en Hechos de los Apóstoles, donde se narra todos sus viajes misioneros, así como el respaldo divino que gozó para hacer con éxito la tarea que Jesús le había encomendado. Solo cuando el Espíritu Santo nos respalda podemos ser exitosos en nuestro ministerio, ya que nuestra predicación no solo terminará en palabras, sino en la manifestación del poder del Espíritu Santo, que nos dará fe en ello. Fíjense, cuando llegó no solo con palabras, dice que la verdad indiscutible de su predicación quedó demostrada de modo incontestable por el Espíritu de poder. La palabra que usa es la que indica una prueba totalmente irrefutable, la que no se puede poner ningún argumento. ¿Cuál era? ¿Cuál es?
Dice que era la prueba de vidas cambiadas. Cuando realmente, el mensaje llega, no llega solo como palabra, sino trae un efecto que se ve, se ve en la persona cuando su vida es transformada y es cambiada. Dice, un poder recreador había empezado a actuar en la sociedad corrompida de Corintios. Cuando empieza a ver que un borracho empieza a ser transformado y cambiado, tú dices, realmente el mensaje llegó. Y llegó para lo que fue hecho, o para lo que fue el mensaje escrito. Se cuenta que un hombre en una historia había sido borracho y malvado, dice que tremendo, ¿no? Fue un testimonio, dice, fue capturado por Cristo. Sus viejos camaradas trataban de tomarle el pelo y le decían, no me digas que un tío sensato como tú puede creer en esos milagros de la Biblia, como que Jesús convirtió el agua en vino. Y dice que él le contestó, si se convirtió el agua en vino, no lo sé, dijo, contestó. Dice, lo que sí sé, dice, es que mi casa le he visto convertir el vino en muebles. He visto convertir el vino en comida sana. Y he visto convertir el vino en ropa decente. Entonces vemos que ese cambio que transforma, cambia, es el mensaje. No es tu técnica, no es lo que tú humanamente puedes hacer, es lo que el Espíritu Santo puede hacer a través de su Espíritu y la palabra de Dios, y es el que trae convicción a nuestras vidas y es cambiada. Cuando vemos esos cambios, realmente el mensaje ha logrado el objetivo, ha logrado los aprendizajes esperados. Fíjese, todo lo que nos enseña, lo que es la vida cotidiana, es lo que realmente es lo que transforma. No se puede discutir la prueba de una vida cambiada en nuestras debilidades. Hemos tratado a veces de convencer a la gente de la vida del cristianismo discutiendo, en vez de demostrarles en nuestras propias vidas lo que Cristo ha hecho con nosotros. Un santo ha dicho a alguien, es como el Cristo vuelve a vivir otra vez. Como Cristo, a veces el cristianismo nosotros los hacemos, como le digo, con nuestro humano pensar. A veces en lugar de acercar a la gente un comentario, queremos transformarlos y cambiarlos de nuestra manera de pensar, incluso discutiendo, incluso atacando, cuando el mensaje debe ser vivido y con nuestros testimonios. Ofrecerle que hay una forma diferente de vivir, una forma diferente de ver las cosas y una forma diferente de transformar las vidas a través de nuestros testimonios, no por lo que le digamos, sino el mensaje de Cristo que es llevado a través de nuestra boca. Porque si el mensaje de Cristo llega, es lo que los transforma. Porque si tú lo logras a convencer, o tú lo llegas a convencer con tu humana sabiduría, realmente lo que estás haciendo es un seguidor tuyo y no de Jesús. Pero cuando tú le enseñas que Jesús es el mensaje y es la clave, dice, él empieza a entender que es Jesús el que los transforma y lo cambia. Porque si no, como les digo, creamos seguidores nuestros. Hay que tener mucho cuidado como mensajeros de Dios y como carteros, no desviar la mirada en Jesús, no permitir que miren hacia nuestras actitudes, nuestros atributos, no, sino que no se pierda el mensaje. Y vamos a concluir y vamos a aterrizar todo para terminar. Y nos dice así lo siguiente: el plan del Evangelio es el plan eterno de Dios. Dios escogió a los no sabios, lo débil, lo menospreciado, lo necio, lo vil, lo insensato, para su gloria. Dios se le ha ocurrido usar estos vasos de barro para transmitir el mensaje. Dios nos transformó a través de su palabra, y eso es el poder de Dios, demostración del Espíritu y poder, para que nuestras vidas estén fundadas en el poder de Dios, para que alcancemos madurez, para que seamos
perfectos, maduros. El mensaje es simple y a la vez no tan simple. Es tan simple como una semilla y es tan profunda a la vez que no la pueden comprender. Nosotros vemos la semilla, pero la semilla no podemos comprender cómo hace ese proceso, cómo muere, cómo se reproduce y cómo hace esas cosas. Ni el más científico puede lograr formar o comprender cómo sucede eso, que tiene que morir para que pueda crecer una nueva forma de, en este caso, transformarse en una planta, ¿verdad? Y así a veces humanamente los que se estudian, los filósofos y todos los pensadores no comprenden cómo un hombre murió y nos dio vida y vida eterna a través de su muerte. A veces es incomprensible, y más cuando se estudia, a veces se bloquea más, incluso estorba más. Eso es tan simple que un niño lo puede entender, pero tan profundo que un doctor en la enseñanza o escritura no la puede comprender. Usamos nuestros métodos, técnicas y las hacemos tan incomprensibles, y cuando Dios usa su espíritu lo revela de una forma tan sencilla que hasta un niño la puede comprender. Juan 3:16, y vamos a terminar con esto, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero creer que lo que Jesús hizo en la cruz. Ese es el mensaje. Espero que nos sirva y nos enfoquemos a lo que realmente es la palabra de Dios. Dios te bendiga, te guarde, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén.